no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Buenas, familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Elena Pizarro. Hoy voy a compartirles la meditación del capítulo 21 del libro de Números, el cual consta de 35 versículos. A través de este capítulo se nos narra las primeras victorias de guerra de Israel al reiniciar su marcha hacia la tierra prometida, victorias contra el cananeo rey Arad, contra el amorreo rey Sehón y el rey de Basán. Asimismo, este capítulo nos narra sobre el incidente de la serpiente de bronce. Leamos del versículo 1 al 4. Nos dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguey, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto al Señor: si en efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. El Señor escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso recibió aquel lugar el nombre de Horma. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino. Esta era la primera victoria que Dios le había concedido al pueblo de Israel después de su larga marcha en el desierto. Nos dice que tenían que viajar por el monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, ya que Israel no podía pasar por esta tierra. El rey de Edom no lo permitía. Al hacer esto, el pueblo se desanima. Entonces comienza la queja y la murmuración. Así nos dice en el versículo 5: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan liviano. Así se expresa el pueblo de Israel. Otra vez, un pueblo con sus viejos hábitos que se queja del maná. Dan a entender que no les gusta ese alimento, un alimento que hoy sabemos que contenía todas las vitaminas necesarias como para afrontar ese viaje. Y ellos disfrutaban de una nutrición adecuada con este maná. También murmuran, se quejan de que habían sido llevados al desierto para morir. Lamentablemente, la queja, la murmuración es un rasgo característico del ser humano que nunca se siente conforme, se queja, murmura. Entonces, hoy preguntarnos: ¿hacemos nosotros lo mismo ante ciertas circunstancias de la vida? ¿Nos estamos quejando, murmurando? Muchas veces, sin darnos cuenta, lo estamos haciendo. Y es cuanto más bien nosotros tendríamos que preguntarnos: ¿cuántas son las veces en que realmente damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su gracia, por todo lo que Él nos provee cada día? Ante esta situación, el Señor, ante esta murmuración, esas quejas del pueblo de Israel, el Señor obviamente se cansa y los juzga.
Y así en el versículo del 6 y 7 nos narra que el Señor envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo. Y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor para que aleje de nosotros estas serpientes. Este era el castigo que Dios. Moisés, ante el clamor de su pueblo, ora por esto. Y el Señor escucha y responde. Así en el versículo 8 y 9, el Señor le responde a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordida y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. En este pasaje vemos que los israelitas admiten y reconocen que son pecadores, que hayan pecado. Y ante esto vemos la respuesta de un Dios bueno, misericordioso, que a pesar de todo les da una salida de salvación, de sanación, permitiéndoles que vayan a Él por la fe, pues se requería un acto de fe y obediencia para mirar a la serpiente y recibir la sanidad. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce y esta tenía que ser una mirada de fe, creer lo que Dios les dijo para ser sanado, pues era un hecho que si una persona no miraba a la serpiente de bronce, moría. Esta lección nos recuerda que para buscar la presencia de Dios, para relacionarnos con Él, primero tenemos que reconocer nuestros pecados y así Dios comenzará su trato con nosotros. En Juan 3, en el capítulo 3 del versículo 14-16, Jesús a través de Juan nos recuerda la lección de que este suceso encierra para nosotros. Y le dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas bien tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos presentan la muerte de Jesús como un acto de amor divino, como la salvación para la humanidad. Y vemos que tiene sus raíces en esa acción salvadora de Dios que nos muestra en el Antiguo Testamento y se manifiesta a través de la fe en Jesús, en su Hijo. La fe es esa respuesta que nos permite pasar de la muerte a la vida eterna. Jesús fue hecho pecado por nosotros en esa cruz, tomó nuestro lugar, pero Dios permitió esto, pero lo hizo porque nos ama infinitamente. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea compartida su palabra, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, para aquel que aún no lo conoce pueda conocerlo y puedan tener la vida eterna. Del versículo 10 al 18 nos narra que los israelitas siguieron su marcha, acampando en lugares como Bos, Seret, hasta Beer. Y aquí en Beer nos dice que había un pozo donde Dios les dio agua al pueblo de Israel. Una vez más Dios tiene misericordia de este pueblo, ante lo cual los israelitas responden con gratitud
entonando una canción para conmemorar la ocasión que dice así. Entonces entonó Israel este cántico. Sube, pozo, a él cantad, pozo que cavaron los señores, que cavaron los príncipes del pueblo, con sus hechos, con sus bastones. Esto representa un himno en el cual el pueblo de Israel expresa su agradecimiento a Dios por su provisión al proporcionarles el agua para beber. Finalmente, del versículo 19 al 35, nos narra las victorias que Dios les da a Israel contra el amorreo rey Sehón, el rey Og de Basán, tomando posesiones de sus tierras. Bendiciones, familia. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita